Hola muchachos, nuevamente con ustedes tratando el tema de las leyes de los exponentes, y en esta ocasión les quiero traer unos ejercicios varios donde vamos a utilizar algunas de las leyes y las vamos a explicar de manera práctica. Pues miren lo que sucede. Aquí tenemos esta expresión que dice 8 a la menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el equivalente a esa expresión, cierto? Entonces recuerden que hay una ley que dice que una base que tenga un exponente negativo es lo mismo que decir 1 sobre esa misma base con el exponente positivo, ¿cierto? Es decir, esta potencia que tiene exponente negativo pasaría a dividir aquí abajo dentro del fraccionario este, pero con exponente positivo, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que cuando usted vea una potencia que sea negativa, usted en este caso puede hacer puede hacer uso de este artificio matemático que está aquí como igualdad, y que en ella usted identifica, por ejemplo, en este caso, a la base, que es hoyo, como si fuera A, y el exponente 2 como si fuera M, pero en este caso es negativo, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hoyo a la menos 2, ¿cierto? Viene siendo igual a 1 sobre A a la M, pero ¿quién es A en este caso? El hoyo, ¿cierto? Entonces esto queda así, de esta manera, hoyo, y el M, que es positivo, M es igual a 2, quedaría así, de esta manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hoyo a la menos 2 es lo mismo que decir 1 sobre hoyo a la 2 en este caso. Es decir, 1 y hoyo a la 2 es lo mismo que decir hoyo por hoyo, lo cual es igual a 64. En conclusión, entonces, hoyo a la menos 2 es lo mismo que decir 1 sobre 64, o lo mismo que decir un 64. ¿Ok? Bien, ahora, de la misma manera, coloquemos otro ejemplo. Vamos a llamarle aquí a esto A, vamos a llamarle a esto B para diferenciarlo. Y entonces, ¿qué tal que nosotros tengamos 3 a la menos 4? Y si aplicamos este mismo artificio que está aquí, entonces eso quiere decir que eso es igual 1 sobre 3 a la 4. ¿Okay? 1 sobre 3 a la 4. Escribámoslo bien. ¿Y eso a qué sería igual? 1 sobre 3 a la 4, es decir, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces, eso quiere decir que 3 a la menos 4 es lo mismo que decir 1 sobre 81, o lo mismo que decir un 81. ¿Okay? Esa sería una forma de expresar una potencia negativa. ¿Okay? Bien, pasemos a una siguiente página y miremos cómo aplica para este caso. Entonces miren que en este caso estamos teniendo una potencia que está siendo elevada a otra potencia. Lo podríamos hacer de dos formas. Recuerden que existe una ley que dice que A a la M elevado a su vez a la N es lo mismo que decir A a la M por N. Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Decir 2 a la 3
elevado a la menos 2 es lo mismo que decir 2, que vendría siendo el A. Para este caso, en la ley de los exponentes que tenemos aquí expresada, A vendría siendo 2, M vendría siendo el 3 y N viene siendo el menos 2. Es como si tú multiplicaras, y lo voy a colocar entre paréntesis para que no nos confundamos. ¿Ya? Le voy a colocar un puntico ahí para que se vea el producto. Eso quiere decir que eso es lo mismo que tener el 2 como potencia, como base, y elevarlo a los exponentes 3 y menos 2. ¿Esto qué quiere decir? 3 por menos 2 es lo mismo que decir menos 6, ¿cierto? Y ahora, ya cuando la tenemos así, de esta manera, 2 a la menos 6, también podríamos llamarla, recuerden, ¿cierto? Que eso es igual, ¿ok?, a expresar a la menos m en forma de fraccionario, como si fuera 1 sobre a la m, ¿ok? Es decir, que para este ejemplo estaríamos haciendo una combinación de estas dos leyes, ¿ok? De esta y esta, estas dos leyes. Entonces, como ya llevamos el resultado hasta aquí a 2 a la menos 6, eso es lo mismo que decir entonces, digamos que aquí 2 a la 3 elevado a la menos 2, ¿cierto? Después que hicimos todo este proceso, lo llevamos aquí a 2 a la menos 6. Y resulta que 2 a la menos 6 es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 6. ¿A qué es igual eso? Es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 6. Es decir, multiplicarlo 6 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Y nuevamente por 2, 64. Entonces, eso quiere decir que 2 elevado a la 3 y a su vez elevado a la menos 2 es lo mismo que decir 1 sobre 64. Entonces, esa sería una forma de explicar brevemente, con lo que acabamos de trabajar, las potencias que son con exponentes negativos. Entonces, aplicando al dedillo este tipo de artificio, a usted no se le debe hacer difícil resolver problemas de este estilo. Más adelante le hacemos la aplicación con funciones trigonométricas y también con expresiones algebraicas. Espero que les haya gustado esta explicación y seguimos adelante con otras leyes que quiero mostrarles. En próximos videos entonces trabajaremos otras más que también tienen una aplicación práctica. Saludos a todos.